Nosotros en el CEU luchamos contra el autoritarismo. Eso era lo que creíamos, ¿no? Yo estudiaba, por cierto, en una preparatoria privada, pero me cautivó tanto la lucha del CEU que me iba a dormir en la prepa 6 y luego me iba en la mañana a bañarme para irme a la escuela en la prepa. Pero era una rebelión antiautoritaria, porque habían impuesto cambios a los reglamentos de pagos y de inscripciones. Pero lo que estamos viendo no es el cambio de reglamentos universitarios ahora. Están cambiando la Constitución. Y la están cambiando sobre las rodillas. Con cosas la hacen tan al aventón que luego tienen que hacerle parches a lo que hicieron, ¿no? Sin escuchar a nadie. Y aquellos autoritarios, es lo que le digo en mi carta, permitieron un diálogo público que marcó este país. Hubo un diálogo público en el auditorio, según lo que quieras llamarle, Justo Sierra Che Guevara, ¿no? Monsiváis le llamaba el Che Sierra, que era de mi querida Facultad de Filosofía y Letras, y en la cual organicé una cantidad de eventos ahí con muchísima gente, ¿no? Desde Lula da Silva, que hoy es presidente de Brasil, hasta Salvador Nava, pasando por Samuel Ruiz. No saben lo que yo quería ese auditorio, y hoy ese auditorio está privatizado. Ahora es un condominio ese lugar de gente. Es tristísimo porque era un lugar inmejorable de vinculación entre la universidad y la sociedad del Che Guevara o Justo Sierra. Yo como estudiante decía Che Guevara, pero respeto mucho a los que decían Justo Sierra, sobre todo después de que leí la obra de Justo Sierra y lo valiente que fue y la dignidad que tenía en una época de dictadura que era con Porfirio Díaz. Pero esa es otra discusión, entonces llámenle como quieran. Pero ahí hubo un diálogo público que se transmitió en Radio Universidad. La frase del CEO era: por la fuerza de la razón. Y entonces si Claudia Sheinbaum le escribe a Trump es porque piensa que Trump va a valorar sus argumentos. Pues con esa misma ingenuidad yo le escribí a Claudia, a ver si equivalen mis argumentos. Luchábamos contra ese autoritarismo y ahora este autoritarismo es peor. Aquellos autoritarios permitieron un congreso universitario en el cual toda la comunidad decidió la reforma universitaria. Muchas cosas, como se necesitaba mayoría calificada, etcétera, no se resolvieron, pero otras cosas sí. Y ese ejercicio de discutir, debatir y hablar, claro que fue un aire fresco en tiempos de la dictadura perfecta. Fue en 1990 el Congreso Universitario, ¿no? Y el diálogo público fue en 1987, a principios de 87, ¿no? Ahí fueron esas cosas. Y ahora no hay diálogo. No dialoga con los presidentes de los partidos, que ya es grave, oposición. No dialoga con las madres buscadoras, no dialoga con los padres con hijos de cáncer, no dialoga con los ministros de la corte, no dialoga con los estudiantes de derecho, que se lo dijo. ¿Qué pasó? ¿No? Es la hija del 68 y los del 68 pedían diálogo público. Y aquí no hay diálogo con nadie. Y modifican la Constitución siendo que representan al 54% de las personas que ejercieron su voto. El otro 46% no les dio el voto. Y cambian la Constitución, que debiera ser lo que nos dé certeza contra todo. Por cierto, eso de cambiar la Constitución en una semana, se tardan una semana en cambiar la Constitución, puntos medulares de la Constitución, para cambiar de régimen, ¿no? ¿A quién le da certeza jurídica? ¿Quién puede pensar que lo que hoy valga la siguiente semana si te lo pueden cambiar en eso, en una semana? Lo que dice ahí, sin discutirlo con nadie, sin dialogarlo con nadie. Yo recordaba cómo se hizo el INAI. Primero el IFAI nace del Grupo Oaxaca, que eran académicos y periodistas prestigiados que pedían transparencia. De ahí nace el IFAI. El INAI, la historia es muy bonita, es quizás lo único que merece el término de parlamento abierto. Se sentaron 3 miembros: Alejandro Encinas del PRD, Laura Rojas del PAN, Arely Gómez del PRI. Se sentaron con organizaciones de la sociedad civil con una gran experiencia, en igualdad de circunstancias, 3 votos de un lado, 3 votos del otro, y sacaron toda la reforma. Acá el artículo 6º constitucional lo sacaron en consenso, lo aprueba el Senado, y luego Castillejos, que era, decíamos, el duende del mal, yo en ese momento era diputado, cambia y manda 80 observaciones a lo ya aprobado y acordado. Y entonces la opinión pública salta y dice no, que se sostenga ese dictamen, esa minuta. Y luego
los partidos opositores en el Pacto por México se levantan para que sostenga la minuta. Finalmente, echan abajo todas las observaciones menos una, que es la de la excepción por seguridad nacional, de la cual abusó Peña Nieto y todavía abusó más López Obrador. Muchas cosas no las dio a conocer por seguridad nacional. Pero así se hizo el INAI. Y luego se hizo la Ley General de Transparencia, que fue premiada internacionalmente por ser de vanguardia en el mundo. Decían, no, este es un ejemplo mundial de transparencia, porque parte de un principio. Toda la información que genera el Estado es pública. Es pública, toda, sin excepción. Y solo se puede resguardar por ciertos motivos de manera temporal. Y eso acá, y daba un órgano garante para que la autoridad no dijera discrecionalmente qué enseña y qué no enseña. Bueno, eso ya se echó para atrás, ¿no? Y en la opacidad, claro que reina la corrupción. Hoy decía Claudia Sheinbaum, se acabaron los moches, perdón. López Obrador hizo el paraíso de los moches. Nunca antes se habían entregado tantos contratos sin licitación como ahora. Es cierto que tanto con Calderón y con Peña Nieto había más contratos sin licitación que con licitación. Pero ¿cuál fue el cambio? No solo en el número, que es mayor con López Obrador, sino en los montos. Los contratos de los mayores montos ya se entregan de asignación directa. ¿Y ustedes creen que no hay una contraprestación por debajo de la mesa? Por favor, ¿no? Y ahora, sin el INAI, peor. Y gracias al INAI nos enteramos de muchas cosas. Ahora nos vamos a tener que enterar otra vez con filtraciones y con hackers. Una gran, tremenda. Y yo lo que le decía a Claudia Sheinbaum es, mira, no te quiero agredir. Estamos en trincheras distintas. Parecemos acá, pero es doloroso. Es incluso desolador. Que el legado de tantas luchas, desde Gómez Morín hasta Valentín Campa, desde muchas generaciones que pelearon por la democracia, ferrocarrileros, médicos, estudiantes, incluso que tomaron las armas, como las guerrillas de los 70s o del STLN 94, que aunque ellos no querían la democracia, algunos podrían decir, es que no tenían la Constitución democrática, pero abrieron el sistema arriesgando la vida también. Pero muchas luchas que se dieron, en las cuales también el CEU participó y dio su granito de arena, ese legado se tira a la basura. Y quienes se beneficiaron de la transición a la democracia, con sus defectos, con sus imperfecciones, con sus lastres, pero se beneficiaron con eso, ¿no? Ahora estén destruyendo esa democracia que les permitió llegar al poder, porque quieren perpetuarse en el poder, no mejorando las condiciones del país, ojalá, generando desarrollo, crecimiento, no, controlando al Estado, controlándolo todo, acabando con contrapesos, acabando con equilibrios. Eso es doloroso y para mí desolador, porque ese legado es mi granito de arena junto con el de muchas gentes que dimos para que este país cambiara. Y hoy, como en Serpientes Escaleras nos dicen, regresamos al punto de partida. Y quizás peor, porque ahora son más rupestres. Esto, por ejemplo, que le hace Noroña a Corral diciéndole, nosotros te salvamos de la cárcel, tienes que votar con nosotros, imagínense. ¿No? Hoy sabemos que la Fiscalía de Veracruz se desistió de la orden de aprehensión contra Miguel Ángel Yunes, el senador, un día antes de que votaran la reforma judicial, ¿no? Entonces, a los que no compran y corrompen, los extorsionan. Entonces no solo tienen esa espuria mayoría calificada que no les corresponde porque solo tienen el 54% de los votos y les dieron el 74% de la Cámara. Además, en el Senado lo que les faltaba, corrompieron o extorsionaron senadores, ¿no? Así hicieron sus mayorías, ¿no? De ese tamaño. Bueno, con eso están tirando a la basura la lucha de generaciones. Y eso es desolador. Sí, claro. En el INAI, el burro por delante, sea mi mamá. Fui parte de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara. Trabajé de cerca de la red de rendición de cuentas que dirigía Mauricio Merino. Entonces, claro que me duele. En el IFETEL, yo entré de bateador emergente porque Purificación Carpintero, que estaba en mi grupo, no pudo entrar por cuestiones que ahorita no vienen al cuento. Entonces yo tuve que aprenderme toda la ley secundaria de telecomunicaciones y entrar. Decir, como dice Claudia Sheinbaum, que eso es para atacar
a los organismos públicos es un absurdo. Les voy a decir que eran los organismos privados a los que estábamos regulando. Telcel, Televisa, TV Azteca, eran los más importantes, MBS, etcétera. Esos eran los jugadores que estábamos. ¿Cuál para funcionar a públicos? La COFESE ataca a los monopolios. ¿Y en qué ha ayudado? A que te bajen las tarifas, a que bajen los precios, a que haya mucho más diversidad. Eso es la evidencia. Y uno pensaría que una científica como Claudia Sheinbaum pensaría más de evidencia que los refritos ideológicos del nacionalismo revolucionario que son que propios del PRI del siglo pasado, ajenos a su origen. Ella no viene de ahí, ella viene del marxismo, de Punto Crítico, esa organización, ¿no? Otra distinta. ¿Y por qué repite el refrito de López Obrador para justificar la desaparición de los contrapesos? Son un retroceso autoritario. Ahora todo depende de una mano. Claro, ya se dieron la supremacía constitucional, así le llaman, que es la mayoría calificada no puede ser revisada por nadie. ¿Y quién controla la mayoría calificada? Esta espuria mayoría calificada acá, lo que decían en el legislativo. ¿Quién la controla? ¿La presidenta o el expresidente? Esa es su parte del tema, ¿no? Se enojan mucho, dicen, es que si dices eso es machismo. Perdón, yo quiero ver la evidencia, ¿no? Veamos la evidencia. De veras una científica prohíbe los vapeadores en la Constitución. Cuando los vapeadores al menos te reducen el daño de la combustión del tabaco, ¿no? Al menos. Y lo pones en la Constitución, es absurdo. Y lo del fentanilo médico, insisto, ahora ya los anestesiólogos ya son pues, sujetos de delincuencia organizada y les van a meter a la cárcel por el fentanilo médico, que es distinto al otro fentanilo. Pero bueno, son cosas que una científica debería saber. Y no quiero agredir a Claudia Sheinbaum en esto, sinceramente. Lo digo con cierta desolación, con dolor, porque es el legado de muchas generaciones. Creíamos que una vez que uno consigue una conquista es para siempre. Qué equivocados estábamos. Las conquistas hay que mantenerlas porque las puedes perder. Y hoy la democracia liberal está bajo asedio de los dos extremos, de la ultraderecha y de estos que se dicen de izquierda que son populistas. De esos extremos están atacando a la democracia liberal, que es el gobierno de la pluralidad, el que reconoce que en una sociedad se puede pensar distinto y todos, independientemente como piensas, puedes aportar al engrandecimiento de tu país. Una democracia es tan fuerte como el trato que le das a tus minorías. Y ahora quieren, y termino con algo, ahora dicen, es que contra las amenazas de Trump hay que ir a la unidad nacional con la presidenta. ¿Está bien? Dicen eso. ¿Pero con quién? Llaman a las minorías que han aplastado, a las minorías que han avasallado, a las minorías que no han escuchado para nada, que diputados y senadores que ni siquiera leen reformas constitucionales, que votan, las aprueban porque esa es su orden, esa es su línea, porque si no, ya saben, los meten a la cárcel, como ya lo dijo Noroña, ¿no? Y llaman, cierren filas con quien los avasalla, cierren filas con quien están haciendo el plan C, que los vuelve más vulnerables a la represión, que los vuelve testimoniales y los arrinconan. Perdón, la única, si quieren unidad frente a esta situación, que sí puede ser grave, sobre todo si vienen las oleadas de migrantes que van a deportar, muchos de ellos que llevan muchos años en Estados Unidos, y dicen, para no separar las familias, pues las deportamos a todas, aunque algunos ya sean ciudadanos norteamericanos o tengan green card. Imagínense lo que puede venir. No estamos preparados para eso. Necesitamos unidad nacional, claro, pero la unidad nacional se construye con la inclusión y el respeto de quienes piensan distinto, de las minorías. No puede ser que aplastes a quien luego digas, únete a mí si no eres un traidor a la patria. Eso, perdón, es absurdo, eso es inmoral, eso sería pura simulación. Perdón, ¿no? Si quieren una unidad grande, recuperen el terreno de la pluralidad. Y ojalá que Claudia Sheinbaum se acuerde cuando era estudiante y pedía eso, pedía la pluralidad. Nosotros en el CEU repetíamos la frase de Javier Barrosierra que le dijo a Gastón García Cantún en aquella famosa entrevista: no nos quieren porque discrepamos, viva la discrepancia.